Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 3819, Concesiones Recoleta, Sociedad Anónima, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 279, numeral segundo, y 298, segunda parte del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 1 de septiembre del año 2017, Concesiones Recoleta, Sociedad Anónima, acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de diversas partes de los preceptos contenidos en los artículos 279 y 298, ambos del Código de Procedimiento Civil, en cuanto norman la exigencia de constituir una caución suficiente para conceder una medida precautoria de carácter prejudicial e innominada. Expone el actor que contrató por escritura pública con la ilustre Municipalidad de Recoleta en febrero del año 2010, luego de un proceso de licitación respecto del diseño y construcción de 2 edificios de estacionamiento subterráneos en dicha comuna y también la explotación del mismo servicio a tiempo controlado en diversas superficies de la comuna de Recoleta. Constituyó una sociedad con giro exclusivo a dicho efecto, celebrándose el contrato de estilo luego de ser dictado el decreto alcaldicio número 4767, previa aprobación del Honorable Consejo Municipal de dicha comuna. No obstante, comenta, han surgido diversos problemas en la ejecución de lo contratado, accionando judicialmente en reiteradas oportunidades. En dicho contexto es que refiere que demandó de nulidad de derecho público a la Municipalidad de Recoleta, solicitando se declare en dichos autos la nulidad de un acuerdo del Consejo Municipal y de la aprobación de un decreto exento, a través de los cuales dicho municipio puso término unilateral al contrato de, abro comillas, concesión de estacionamientos subterráneos y de superficie comuna de Recoleta, cierro comillas, adjudicado precisamente a su parte luego de la realización de un proceso licitatorio. Dicha decisión fue acordada en diciembre del año 2016. Por esta expone que se vio la necesidad de presentar una medida prejudicial precautoria con el objeto de evitar las acciones unilaterales de autotutela y arbitrarias que refiere habría realizado la Municipalidad de Recoleta, con la finalidad de que no se vieran afectados a más de 110 trabajadores de su parte y continuar así con la operatividad de la empresa, cuyo único objeto y giro social es la explotación de estacionamientos subterráneos y de superficie en la comuna de Recoleta. Agrega que en virtud de lo anterior, en marzo del año 2017, el 17º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago accedió a lo solicitado por su parte, decretando la medida prejudicial precautoria consistente en suspender el acuerdo que fuera adoptado por el Consejo Municipal de Recoleta en diciembre de 2016, así como el decreto exento que permitió el término unilateral del contrato de concesión. Sin embargo, hace presente, luego, acogiendo un incidente de oposición en abril del mismo año 2017, el Tribunal Civil dejó sin efecto lo previamente resuelto, argumentando que la cuantía indeterminada del asunto y el carácter innominado de la medida precautoria, consistente en la suspensión de los actos administrativos, hacían imposible la determinación de la contracautela exigida para el otorgamiento de la medida precautoria que fuera originalmente solicitada. Dicha resolución fue objeto de un recurso de reposición con apelación en subsidio, constituyendo este último la gestión pendiente a que acceden estos autos de inaplicabilidad. En esta causa, expone a Fojas 4, se habría decretado orden de no innovar, ahora ya por el Tribunal de Alzada. Por lo expuesto, que a Fojas 10 presenta el conflicto constitucional que somete al conocimiento y deliberación de esta magistratura. Hace presente que debido a esta preceptiva impugnada, se le impone la rendición de una caución cuyo monto es completamente indeterminado, con la finalidad de responder de eventuales e hipotéticos perjuicios que dependerían de la voluntad de la Administración. De esta forma, argumenta, se producirían 4 vulneraciones de cara a la Carta Fundamental en la eventualidad de que sea aplicada la preceptiva en los autos que actualmente se sustancian tanto ante el 17º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago como en la Corte de Apelaciones de esta ciudad. En primer término, afectación a la tutela judicial efectiva desde el artículo 19, numeral tercero, inciso primero, así como el artículo 38, inciso segundo constitucional. En segundo término, igualdad ante la ley desde el artículo 19, numeral segundo, inciso segundo, en relación con el artículo 19, numeral tercero, inciso primero. Tercera cápite, afectación a su derecho a un justo y racional procedimiento desde el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto, también de la Carta Fundamental, y finalmente en cuarto capítulo constitucional que viene a alegar ante esta magistratura, afectación a la garantía de contenido esencial de los derechos y seguridad jurídica de que trata el artículo 19, numeral 26 de la Carta Fundamental. Así, en primer término, argumenta en torno a la vulneración de la garantía de la tutela judicial efectiva.
Comenta la parte requirente que esta consiste en el reconocimiento por el Estado a quien accede a la justicia de obtener la protección jurídica debida en igual ejercicio de sus derechos, proscribiéndose siempre la autotutela y garantizando por parte del Estado una respuesta a la pretensión de derechos e intereses legítimos con autoridad de cosa juzgada y la eficacia coactiva que demanda la satisfacción de derechos fundamentales. Esta garantía, comenta, abarca las controversias entre el administrado y un determinado órgano de la administración para el resguardo de los derechos e intereses ciudadanos, comprendiendo la posibilidad de realizarse pretensiones ante la jurisdicción para obtener una debida respuesta en derecho. Entre estas se encuentra precisamente, comenta la parte requirente, el derecho a disponer y a solicitar la adopción de medidas cautelares. Agrega que para poder impugnar eficazmente los actos de la Administración, su parte requiere que se suspendan los efectos nocivos de los actos que ésta previamente dictó, por cuanto al declarar la terminación unilateral del contrato de concesión se ve amenazada actual y severamente la existencia de su propia parte. Unido al expuesto, en el escenario de obtenerse una sentencia favorable civil que anule lo que impugnó en dichos autos, esta será inocua e irrealizable, dado que la empresa no puede ni podrá existir, como así tampoco la concesión previamente otorgada. Por ello, la exigencia de caución suficiente para otorgar una medida precautoria constituye en la especie una barrera desproporcionada, esencial para el debido acceso a la justicia, lo cual le es negado a su parte. La normativa cuestionada por ello entrega a la discrecionalidad judicial el establecimiento de la caución, pero no establece ningún tipo de parámetro objetivo para fijar su monto, lo que puede llevar a un eventual rechazo de lo impetrado de los autos civiles. De esta forma, al restringir, obstaculizar e impedir el acceso a las medidas cautelares en los términos que lo hacen las disposiciones cuestionadas ante esta magistratura constitucional, equivale siempre a desproteger los derechos e intereses de las personas frente a las arbitrariedades de la Administración y demora en las decisiones jurisdiccionales. Luego, en segundo acápite, alega en cuanto a la proscripción de la arbitrariedad. Comenta que se exigen requisitos desproporcionados dada la aplicación de esta preceptiva, dado que se condiciona el acceso a la justicia y en particular a la impugnación de actos de la Administración con la carga de plasmar y rendir una caución. La Municipalidad de Recoleta así se encuentra en una condición abusivamente ventajosa e injusta, toda vez que la autotutela ejercida la afectará irreversiblemente. Unido al anterior, en tercer capítulo, argumenta desde el derecho a un justo y racional procedimiento. Expone que la consagración desde el artículo 19, numeral tercero, inciso sexto de la Constitución Política, implica la consagración de que el debido proceso legal permite a todas las personas la búsqueda de solución frente a los conflictos mediante el acceso al ejercicio de la jurisdicción. En estos autos, la exigencia de una caución indeterminada para el otorgamiento de una medida precautoria afecta al correcto desempeño de los tribunales de justicia, impidiendo la eficacia de las resoluciones judiciales y así viene a consolidar los perjuicios otorgados por los actos ilegales y arbitrarios que ha dictado en la especie la Administración. Y finalmente, en cuarto capítulo de constitucionalidad que viene a alegar, lo hace desde la garantía de contenido esencial de los derechos y la debida seguridad jurídica. Hace presente la parte requirente que el resguardo de la supremacía constitucional exige que las normas legales no puedan llegar a desconocer o establecer limitaciones que impidan el correcto ejercicio de sus derechos constitucionales, al punto de ser vulnerado su núcleo esencial. En la especie, la normativa cuestionada, al contravenir la tutela judicial efectiva, obstaculizando y limitando el otorgamiento de las medidas precautorias en contra de actos dictados por la Administración, impide que su parte, Concesiones Recoleta, Sociedad Anónima, pueda impugnar legítimamente los actos dictados por la municipalidad que han lesionado sus derechos e intereses. Por lo expuesto es que solicita sea acogida en todas sus partes la presentación de Fojas 1. Conferidos traslados luego de la admisión a trámite a las demás partes de la gestión pendiente, se hizo parte la ilustre Municipalidad de Recoleta evacuando traslado en dicha sede, instando por la inadmisibilidad de la presentación. Pero luego, confiriendo traslado de fondo también a las demás partes de la gestión pendiente, así como a los órganos constitucionales interesados, no fueron evacuados traslados en sede de fondo. Concluyo señalando, señor presidente, que se anotaron en forma para alegar ambas partes del expediente constitucional. ¿Los abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No. No, señoría. Muy bien. Siendo así, en consecuencia, tiene la palabra por el requirente en primer término, don Gustavo Parragués Gamboa, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Con la venia del señor presidente, alego en representación de Concesiones Recoleta, solicitando que en definitiva se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad en los términos que fue planteado en estos autos. Antes de entrar al fondo, quiero hacer referencia brevísima a dos cuestiones de carácter preliminar. Sin contar 200 procesos pequeños que se encuentran en policía local, entre las partes, es decir, entre Concesiones Recoleta
y la municipalidad, y entre Concepción de Recoleta y la municipalidad de Recoleta, existen en este minuto 9 procesos judiciales de distinto índole. Hago referencia exclusivamente a esto porque no me referiré en absoluto a dichos procesos que me parece no tienen ninguna pertinencia con lo que se discute en auto, salvo exclusivamente a la cuestión que se encuentra pendiente. Las únicas referencias a esos procesos se referirán exclusivamente a eso. En segundo lugar, pido autorización para leer citas puntuales, una autorización desde ya, porque son varias, a las cuales naturalmente me referiré solo en lo que interesa y en la parte pertinente a lo largo de esta exposición. Sus señorías excelentísimas, el requerimiento de autos encuentra su raíz en los principios más básicos del ordenamiento jurídico. Se trata de aquellos elementos que van a la médula y a la raíz de todo lo que los hombres de derecho hemos aprendido a lo largo de estos años. Se trata de aquello que antaño se denominaba el acceso a la justicia y hoy día, con un desarrollo doctrinario más sofisticado, se denomina la tutela judicial efectiva. Esa es la parte medular de este requerimiento de inaplicabilidad. Traje este viejo libro del año 76, con el cual probablemente todos los que estamos en esta sala nos formamos, de don Máximo Pacheco Gómez, y que al respecto ya en el año 76, y me va a permitir leer 2, 3 líneas, decía con respecto a la tutela del proceso, respecto a las personas, respecto a los justiciables, que había premisas fundamentales que cumplir. Decía don Máximo que la Constitución presupone la existencia de un proceso como garantía de la persona humana. Decía también que la ley no puede instituir formas que hagan ilusoria la concepción del proceso consagrado en la Constitución. Y por último remata señalando, y es lo que tiene importancia respecto a lo que se dirá en autos, es que si la ley instituyera una forma de proceso que privara al individuo de una razonable oportunidad para hacer valer sus derechos, sería inconstitucional. Ese es el caso de auto que nos citaba don Máximo Pacheco desde el año 76, hoy desarrollado por la doctrina, la jurisprudencia y una serie de profesores que han sofisticado y esto lo han llevado a un desarrollo bastante más completo. Entonces se trata que lo que está en juego acá es la tutela judicial efectiva con la cual no se ha amparado, de la cual se ha privado a mi representada Concepción Recoleta. La tutela judicial efectiva, ha dicho el profesor Andrés Bordalí, del cual se ha acompañado un informe en derecho a los autos, tiene 6 componentes básicos, sobradamente conocidos seguramente por todos los profesores que se encuentran acá presentes. El primero es acceder a un tribunal de justicia. El segundo es el derecho a que el tribunal de justicia resuelva. El tercero es fallar sobre el fondo de la acción deducida. El cuarto es la inmodificabilidad de las resoluciones judiciales. El quinto, un derecho a disponer de medidas cautelares. Y el sexto, un derecho a la ejecución de las resoluciones. Eso es, como acabo de decir y como señalé al comenzar, lo medular, lo central de lo que se está planteando en este requerimiento de inaplicabilidad. Su señoría excelentísima, siguiendo con esta parte de preambular, con este preámbulo, es necesario subrayar, y en íntima relación con lo que se ha señalado, que hoy realizar una prestación económica y o pagar por acceder a la justicia es deplorado a nivel mundial. Se harán referencias específicas más adelante y nuestra propia legislación administrativa ha avanzado en esa materia. Solo a título meramente ejemplar, la reciente dictación de la Ley sobre Comisión de Mercado Financiero, que comenzó a regir el 15 de enero del año 2018, el presente año, eliminó, como se sabe, la exigencia de consignar un 25% de la multa para aquellos casos en que se reclama de un acto de carácter administrativo. Lo mismo ocurre con la Ley 20.087 sobre multa laboral y otras tantas disposiciones que, en definitiva, han ido en repudio de pagar o realizar una prestación económica por acceder a la jurisdicción. Ahora, terminado el preámbulo, pasamos al caso concreto de la gestión pendiente desde 7 distintos ángulos que se irán mencionando sucesivamente. El primero, yo me quería referir a los antecedentes de la gestión pendiente en términos generales, lo que considero innecesario por la completa relación que se ha hecho, y solamente destacar que existe un contrato de concesión
que fue en un momento determinado dejado sin efecto por un acto administrativo, unilateral, inconsulto, de la Municipalidad de Recoleta, municipalidad que dicta o administra por decreto en la actualidad, y en un acto de autotutela se dejó sin efecto. Frente a esto, mi parte dedujo demanda de nulidad ordinaria de derecho público, la que todos sabemos demora 5, 6 o 7 años en ser tramitada, frente a lo cual nos vimos obligados a presentar una medida prejudicial precautoria, y luego, cuando se presentó la demanda, una demanda ordinaria pidiendo que se mantuviera esa prejudicial precautoria como precautoria propiamente tal. Lo que en algún minuto nos fue negado, apelamos, y la apelación es la cuestión pendiente que se encuentra en estos autos, que es la que ha dado origen a estos autos. Las normas impugnadas son el numeral segundo del artículo 279 y la frase final del artículo 298, ambas del Código de Procedimiento Civil. Son normas que aprendimos todos en segundo o primer año de Derecho. Solamente voy a hacer una brevísima referencia. La primera, en su numeral segundo del artículo 279, dice que para otorgar una medida prejudicial precautoria debe rendirse fianza u otra garantía suficiente, es decir, la necesidad de cautela. Por su parte, el artículo 298, en una de sus frases de su parte final, cuando se trata de medidas cautelares innominadas, señala que también podrá el tribunal, cuando lo estime necesario, exigir caución. Y la verdad es que la práctica profesional de casi todos los que estamos acá presentes los llevará a concluir que, tratándose normalmente de conflictos entre particulares, los jueces no exigen esta caución, y cuando se trata de contenciosos administrativos, ahí existe una tendencia y hay trabajo al respecto que se exige la caución. Pero ¿qué ocurre con esta caución? Esta caución coloca una barrera insalvable a la tutela judicial efectiva. En el caso concreto, ha colocado una barrera insalvable a la tutela judicial efectiva. Ha habido una denegación de justicia por el establecimiento de una suerte de barrera económica que se ha impuesto. El tribunal de la causa ha dicho: señor, yo no estoy en condiciones de valorar, de ponderar la cautela, la contracautela, y por lo tanto le niego la medida prejudicial precautoria, lo que en definitiva torna a mi parte en una situación de completa indefensión. Ambas disposiciones, por tanto, aplicadas al caso particular, llevan a producir efectos inconstitucionales. Ahora, cabe preguntarse por qué se produce el desajuste entre estas antiguas normas y la situación de autos. Y la respuesta es relativamente sencilla. Como se sabe, las normas, ambas disposiciones, provienen del Código de 1902, época en la cual además fueron promulgadas bajo otras concepciones constitucionales de la Constitución de 1833. ¿En qué se traduce esto en dos palabras? Se traduce que ambas disposiciones fueron generadas para conflictos entre particulares. Fueron generadas, como dice el profesor Bordalí, para el conflicto que se produce entre Ticio y Cayo. No para el conflicto que se produce en el moderno sistema en que se enfrenta, por una parte, la poderosa administración actual frente a los administrados. Como el contencioso administrativo no tiene un procedimiento propio, los tribunales se ven obligados a recurrir al régimen general supletorio establecido en el Código de Procedimiento Civil. Y se ve entonces obligado a recurrir a estas normas que obedecen a otra lógica jurídica y a otra lógica económica. Ya lo dice Bordalí en un párrafo de su informe. Dice que esta legislación procesal civil supletoria hunde sus raíces en el siglo XIX y antes de la legislación española medieval, y está pensada para conflictos patrimoniales entre dos sujetos que se encuentran en una relativa posición de igualdad. Es insuficiente esta legislación que orienta las medidas cautelares a conflictos entre particulares. Como señalé, este informe está presentado en los autos.
Por otra parte, y en cuarto lugar, cabe recordar que la regla general en el derecho comparado es, como se sabe, la suspensión del acto administrativo sin contracautela. Esa es la regla general y solo a título ejemplar cito acá el caso del derecho alemán, cito caso del derecho español, cito el caso de la legislación argentina y la legislación colombiana. No hago referencia más extensa porque voy a dejar copia de la minuta, voy a respetar vuestro tiempo, y en la copia de la minuta están citados concretamente las fuentes de las citas que estoy realizando. Pero por su parte, nuestra normativa nacional ha comenzado también a recoger esta idea de la eliminación paulatina de la caución o contracautela. Ya lo adelanté al partir en el preámbulo con la nueva ley que regula la Comisión de Mercado Financiero, que abrogó, expulsó esta exigencia de pagar el 25% de la multa para acceder a la justicia. Hoy si revisamos nuestra legislación, y mi minuta consta de 7 ejemplos, de los cuales solamente voy a mencionar 2, por respeto al tiempo. El artículo 108 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración establece como único requisito cumplir con el plazo para presentar la reclamación contra el acto administrativo frente al cual el administrado requiere alzarse. A su turno, el decreto ley número 939, artículo 80, sobre normas de adquisición, en el artículo 80, inciso cuarto, igual cuestión. El único requisito es que la reclamación, el alzamiento en contra del acto administrativo, se presente dentro de plazo. Esta es la tendencia que se está dando a nivel mundial y que paulatinamente, aunque en forma inorgánica, nuestra legislación de carácter administrativa también ha ido recogiendo. Vienen ejemplos de la ley 19.886, del decreto 900, del artículo 137 del Código de Aguas y otros diversos. A su turno, y en forma paralela, existen aún disposiciones que regulan un monto de, comillas, contracautela o de paga para acceder, pero son acotadas, son precisas y están en extinción. Son casos en que se exige perentoria, expresa y claramente un máximo de un 25% de la multa o de lo que corresponde al acto administrativo que se refiere. Luego, la conclusión es que progresivamente a nivel mundial y a nivel nacional, la exigencia de contracautela ha ido desapareciendo, tratándose el contencioso administrativo, y esta desaparición es por lo demás una tendencia de carácter mundial. Pero, por si todo lo anterior fuera poco, su señoría excelentísima, la contracautela es absolutamente innecesaria en este caso particular. Es absolutamente innecesaria y carece de todo sentido. ¿Por qué? Porque en definitiva, la situación que se encuentra en estado de conservación es la vigencia del contrato de concesión. Y la vigencia del contrato de concesión obliga a mi parte, y mi parte lo cumple, a realizar desembolsos que están establecidos por contrato firmado por ambas partes mensualmente en favor de la municipalidad. Luego, no existe perjuicio alguno para la Municipalidad de Recoleta de mantenerse la vigencia del contrato, menos existe de que se mantenga, y por lo tanto, no existe inconveniente alguno desde el punto de vista factual para que se mantengan las cosas tal como se encuentran. En sexto lugar, las normas impugnadas provocan en el caso concreto un completo desbalance y desigualdad al impedir la suspensión. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque ustedes bien saben, sus señorías excelentísimas, que el Estado y los órganos y sus órganos carecen de una serie de prerrogativas que el administrado no tiene. Desde luego, la imperatividad del acto administrativo, la autoejecución, la presunción de legalidad y una serie de elementos más que son sobradamente conocidos por ustedes. En consecuencia, se produce una situación de desnivel en que se genera un enfrentamiento entre David y Goliat. Y al respecto, el autor español don Jaime Rodríguez Arana, en 2 líneas
que también está citado con fuente, dice: la suspensión entonces, en este contexto, es una medida preventiva que equilibra adecuadamente la prerrogativa de la Administración y los derechos del particular. Por ende, en el caso sublite, la caución y su exigencia debe ser expulsada del orden jurídico por producir claramente efectos constitucionales. Luego, la súplica a este tribunal es que se despeje esta barrera, perdón el término, pero se nivele la cancha y se elimine la exigencia de contracautela por ser anacrónica, carente de sentido y en este caso particular inconstitucional. Por último, ya se deduce de todo lo que se ha dicho, es que la exigencia, la necesidad de contracautela en el caso concreto está casi de más decirlo. Es imprescindible para la eficacia de la resolución definitiva, con independencia de lo que sea. Podremos discutir en la Corte de Apelaciones si tenemos razón o no, nos podrá ir bien o mal, pero necesitamos llegar a la Corte de Apelaciones a una discusión equilibrada y mérito de fondo. Necesitamos tener el acceso a la discusión con el mérito de fondo y no con este requisito de procesabilidad de carácter económico. Además, si no se suspenden los efectos, se va a producir un perjuicio precisamente para mi representada, que es una sociedad de giro único que solo tiene por funcionamiento la explotación de este contrato. Su Señoría Excelentísima, paso ahora a explicar las normas constitucionales lesionadas y ya se hizo una muy buena descripción por el señor relator, razón por la cual voy a limitar lo más posible la exposición. Son 4 órdenes de consideraciones los que vamos a revisar. En primer lugar, la vulneración o la infracción a las normas que regulan la tutela judicial efectiva, artículo 19, número 3, inciso primero, tercero, artículo 38, inciso segundo de la Constitución, ambos en relación con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La igualdad ante la ley, artículo 19, número 2, sobradamente conocido, la infracción al racional y justo procedimiento y la infracción a aquella norma de supremacía constitucional del 19, número 26, que regula la seguridad jurídica. Con respecto a lo primero, la vulneración a la tutela judicial efectiva. Debe señalarse que el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque no está contemplado en normas expresas, hay consenso a nivel nacional en que ésta se encuentra recogida por los artículos 19, número 3, inciso primero, y 38, inciso segundo. Es más, un destacado profesor que se encuentra hoy presente en esta sala ha señalado que se trata de un derecho implícito que arranca del artículo 19, número 3 de la Constitución. Luego, pero ¿qué pasa con relación a estas normas y el caso concreto? La aplicación de estas normas al caso concreto lesiona la tutela cautelar, que es parte esencial de la tutela judicial efectiva. Sus Señorías Excelentísimas, el de Autos es un caso paradigmático, es un caso de laboratorio, es el caso químicamente puro de los profesores de procesal respecto de la necesidad de cautela. Es el caso y el que en el retardo de la sentencia definitiva lleva al derrumbe del proceso por innecesario y probablemente al derrumbe del administrado por llegar la protección judicial 4, 5, 6 o 7 años después de lo que se requiere. Por lo tanto, es deber del juez, deber de el conjugar la existencia del proceso, que dura 5 o 6 años, con la protección de los derechos del afectado. Y esto solo se puede realizar a través de la protección del otorgamiento de cautela, del otorgamiento de la cautela, de la tutela judicial efectiva y la protección de sus derechos. La tutela cautelar, como parte de la tutela judicial efectiva, además, ha sido ya ampliamente reconocida por jurisdicciones constitucionales de otros países. Como se sabe, solamente nombro los títulos, están mencionados expresamente acá,
el Tribunal Constitucional Español, la Corte Constitucional Italiana y la Corte Constitucional de Colombia se han referido expresamente a la materia, dándole amplia aceptación. En segundo lugar, se infringe la igualdad ante la ley. ¿Por qué se infringe la igualdad ante la ley? No voy a explicar porque es de sobra conocido de qué se trata la igualdad ante la ley en nuestra Constitución. Pero se infringe categóricamente esta garantía de la igualdad ante la ley con la aplicación al caso concreto de estas dos normas porque se produce un desbalance abusivamente injusto en favor del órgano administrativo que es la municipalidad. ¿Por qué? Porque a más de tener la municipalidad la ventaja y el privilegio de autoejecución y presunción de legalidad, se le suma el que la concesionaria, el administrado, además debe realizar una prestación económica, y en este caso además que se considera indeterminada, para poder tener la protección del tribunal. Esto es una diferencia que carece de toda razonabilidad y justicia, razón por la cual se lesiona la garantía que se acaba de indicar. En tercer lugar, se lesiona aquella norma que regula, que vela por el racional y justo procedimiento. Básicamente por una razón muy sencilla, muy dura y muy sólida. Por las razones que he señalado, por esta suerte de requisito de procesabilidad económica que se establece para poder tener acceso a la tutela cautelar, se impide el acceso a un procedimiento, se impide el acceso al que se produzca un pronunciamiento adecuado y con méritos de fondo respecto de la petición de cautela. ¿Por qué? Porque la petición de cautela, podemos tener o no razón, su señoría excelentísima, podemos tener o no razón en esa pretensión que está ante la Corte de Apelaciones, pero podemos tener razón porque quizás cumplimos o no cumplimos con los estándares del periculum in mora y del fumus boni iuris, que son los estándares de fondo sustantivos y que van a la médula del aspecto y de la discusión que se tiene en la Corte. Pero no podemos quedar fuera de este partido por no cumplir con el requisito de procesabilidad económica, por no tener para pagar la entrada. No podemos quedar en eso, no podemos quedar fuera por no jugar. Podemos jugar y perder, pero podemos jugar y perder porque no cumplimos, y ahí se verá en su mérito, esa es una discusión que tendrá lugar en el futuro en la Corte de Apelaciones, si cumplimos o no en la especie con esos dos requisitos clásicos del fumus boni iuris y el segundo que mencioné, que no lo voy a repetir. Todo lo anterior, todas las lesiones que se han venido describiendo, determinan y expresan que en los hechos estas dos disposiciones impugnadas están produciendo una vulneración a la médula de los derechos que se han mencionado. Están lesionando estos derechos en su esencia, particularmente y con especial énfasis en la tutela cautelar efectiva. La tutela cautelar efectiva está viéndose entrabada, se le está disparando a sus propios cimientos con la aplicación particular de estas dos normas, en este caso la gestión pendiente, lo que se traduce en una lesión al artículo 19, número 26 de la Constitución Política del Estado. Paso a explicar brevemente que no es la primera vez que este tribunal se pronuncia respecto de disposiciones que condicionan el acceso a la justicia en términos relativamente simples, en términos relativamente parecidos, en términos relativamente similares. Esta parte está consciente que las dos sentencias que se van a citar se refieren a sanciones administrativas, pero a nuestro juicio se contienen criterios que son perfectamente aplicables al caso de la gestión pendiente. Estos son el caso de la sentencia del rol 536 del proyecto de ley que regula el trabajo bajo régimen de subcontratación. En esta
sentencia, leo 4 líneas, se estableció que la consignación previa de un monto equivalente a la tercera parte era inconstitucional por cuanto tenía un carácter indeterminado, carente de límite, pudiendo en consecuencia llegar a cantidades cuya cuantía en la práctica entraba más allá de lo razonable el derecho de acceso a la justicia. Igual situación se da en el rol 792, que se refirió al artículo 171 del Código Sanitario. Se exigirá que el infractor acompañe comprobante de haber pagado la multa. Esa exigencia hace que la tutela judicial sea tardía e inoportuna, y el criterio de esta resolución también resulta aplicable. Existe otro caso citado al cual no voy a hacer referencia, lo mismo que ciertas sentencias que se refieren a la tutela cautelar dictadas por este excelentísimo tribunal, que están mencionadas brevemente en la minuta, de la cual voy a dejar copia. Pues bien, ya para acercarme al final, debo reiterar que los preceptos impugnados tienen aplicación categórica y clara en la gestión pendiente, están expresamente referidos en los numerales quinto, sexto y séptimo de la resolución apelada de la gestión pendiente. Leo solamente 5 líneas del numeral 7, el numeral 5 vale la pena decir que se establece que no resulta factible establecer una cuantía de los derechos que se batirán en el litigio, alejándose por tanto de la obligación de establecer una contracautela para dar curso a la apelación. Por otra parte, en el numeral 7 se dice que no siendo posible cumplir con los requisitos establecidos en artículos 279 y 298 es que se niega lugar a la apelación. Y los preceptos impugnados además son decisivos para resolver la cuestión pendiente, básicamente por 3 razones que pueden apreciarse claramente en los autos. En primer lugar, porque fueron citados claramente en la resolución apelada. En segundo lugar, porque son parte de los requisitos normativos que exige de la contracautela en nuestro Código de Procedimiento Civil, régimen supletorio, como se dijo, de nuestro contencioso administrativo. Y en tercer lugar, porque se encuentran directamente impugnados por esta parte en la apelación de la gestión pendiente. Cabe recordar al respecto, muy brevemente, que este Tribunal Constitucional ha señalado en distintas sentencias que basta que los preceptos sean potencialmente aplicables a la gestión pendiente y no necesariamente aplicables, porque en definitiva será el juez del fondo el que verá o no si lo aplica. Y se ha dicho también que basta con que solo algunas de las partes sean declaradas de carácter inconstitucional y no es necesaria la norma completa. Por último, no se trata la situación de autos, como ha quedado claro, de una disconformidad con el fallo apelado. Eso es una discusión que tenemos reservada para la Ilustrísima Corte de Apelaciones. No es un problema de ilegalidad ni interpretación de la norma. No estamos interpretando la norma. Estamos solicitando que las normas se expulsen, en este caso particular, por ser inconstitucionales según se demostró. Y reitero, se trata de los efectos inconstitucionales que producen las normas impugnadas para este caso concreto. Su Señoría Excelentísima, tras todo lo que se ha dicho, una sola reflexión final. Mi parte, por aplicación de las normas señaladas, en el caso particular, se encuentra en una situación imposible de acceso a la justicia y de denegación a la justicia, razón por la cual solicitamos se ordena a través de la sentencia respectiva la expulsión por inaplicabilidad de estas normas para este caso particular. Eso es todo, sus señorías excelentísimas. Muy bien. En segundo término, entonces, por la Municipalidad de Recoleta, alega don Rodrigo Arochía, hasta por 30 minutos también. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente y los demás miembros de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en contra del requerimiento de inaplicabilidad, solicitando que sea rechazado en todas sus partes en base a los fundamentos de hecho y de derecho que paso a exponer. En primer término, excelentísimo tribunal, mi legítimo contradictor ha señalado algunos aspectos de los que tengo que hacerme cargo.
ha señalado que existen un sinnúmero de procesos judiciales y particularmente menciona 9. Ninguno de estos procesos ha sido ejercido por la Municipalidad de Recoleta. Todos los juicios, el demandante ha sido la empresa Concesiones Recoleta S.A. Y en ese contexto, excelentísimo tribunal, tengo que necesariamente hacerme cargo de una explicación que ha omitido mi distinguido colega respecto a cuál es el contexto en el que se desarrolla este contrato administrativo, que es un contrato mixto, en orden a que le son aplicables tanto normas del derecho público como normas del derecho privado. Estamos en presencia de un contrato en el cual existen 3 etapas de ejecución del contrato. Una primera etapa que determina la explotación de estacionamientos de superficie por un periodo de 35 años. Una segunda etapa que implica la construcción de un estacionamiento subterráneo y una tercera etapa en un plazo predeterminado por el contrato y una tercera etapa que también supone la construcción de un segundo estacionamiento subterráneo. Ambos estacionamientos subterráneos, por expreso cláusula contractual, tienen un plazo de construcción de 6 años. Es importante este antecedente, excelentísimo tribunal, porque el plazo se cumplía el año 2016 y estamos al año 2019 y no se ha construido ninguno de los 2 estacionamientos subterráneos. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque en definitiva existen 2 procesos judiciales que son de público conocimiento y que es menester que este excelentísimo tribunal lo tenga en consideración. En primer término tenemos la causa Rol C 2206 del año 2013, seguido ante el 5º Juzgado Civil de Santiago, en donde la empresa Concesiones Recoleta solicitó un aumento de plazo para efecto de construir el primer edificio de estacionamiento subterráneo. Voy a resumir en qué fue lo resuelto por el tribunal, y el tribunal de primera instancia resolvió denegar la solicitud de ampliación de plazo, situación que fue apelada por la empresa Concesiones Recoleta ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 2832 del año 2015, en la cual dicho Ilustrísimo Tribunal rechazó la demanda presentada por la empresa Concesiones Recoleta, de la cual la empresa concesionaria dedujo recurso de casación en el fondo y en la forma ante la excelentísima Corte Suprema en causa Rol 7546 del año 2016. Ambos recursos de casación fueron rechazados por la excelentísima Corte Suprema. ¿Por qué es importante esos antecedentes, excelentísimo tribunal? Porque en definitiva, en esa sentencia que hoy día está firme y ejecutoriada, aparece totalmente detallado los diversos incumplimientos en los que incurrió la empresa concesionaria. Posteriormente, la empresa concesionaria, respecto de la tercera etapa de construcción del segundo edificio de estacionamiento subterráneo, también dedujo una demanda indemnizatoria que se ventiló ante el 5º Juzgado Civil de Santiago en causa Rol 8794 del año 2015. Resumiendo, la demanda fue rechazada en atención a que no se daban los supuestos de incumplimiento y ampliación de plazos que solicitaba la empresa concesionaria. Posteriormente a esa causa se dedujo recurso de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual la semana pasada resolvió rechazar con costa el recurso de apelación deducido. ¿Por qué traigo a colación ese antecedente, excelentísimo tribunal? Porque en definitiva no hay que perder de vista cuál es el objetivo o el fondo que establece el contrato de concesión. En el contrato de concesión lo que existe por expreso mandato del legislador, estoy pensando en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, existe todo un resguardo al bien nacional de uso público. Bien nacional de uso público que son tanto la superficie y en particular el subterráneo de los estacionamientos o parquímetros que el Estado le entrega en administración al municipio. Expresamente, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece esta facultad o potestad discrecional que tiene la entidad edilicia de poder otorgar en concesión bienes nacionales de uso público, que es lo que se hizo. Pero además la propia Ley Orgánica de Municipalidades establece la facultad en los artículos
36 y siguientes de la respectiva ley, particularmente artículos 36 y 37, que en el caso de incumplimientos graves por parte de la empresa concesionaria, la autoridad edilicia tiene la facultad de poner término a la concesión. ¿Qué mayor incumplimiento grave del contrato, excelentísimo tribunal, que existen 2 sentencias que hoy día establecen que la empresa concesionaria no ha dado cumplimiento a su contrato? ¿Qué mayor signo de incumplimiento contractual que frente a los plazos establecidos en el contrato, qué hace la empresa concesionaria? Judicializa, con el único objetivo de mantener la explotación de un contrato y con el único objetivo de que no se lleve a cabo la construcción de los estacionamientos subterráneos. Esa es la realidad del asunto que nos trae en discusión este requerimiento de inaplicabilidad. Posteriormente, frente a esos múltiples incumplimientos acreditados por la excelentísima Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el respectivo juez del 5º Juzgado en lo Civil de Santiago, posteriormente, ¿qué hace la municipalidad en ejercicio de las atribuciones o facultades que le reconoce la ley orgánica? Cita a un consejo municipal para que se debata la vigencia o término de este contrato de concesión. Porque la ley orgánica constitucional de municipalidades así lo establece. Aquí no existe una actitud antojadiza del alcalde como se quiere plantear. Aquí no existen actos arbitrarios o el ejercicio de potestades discrecionales o exorbitantes del municipio como plantea mi legítimo contradictor. Acá lo que existe es que en derecho el alcalde cita una acta de consejo para efectos que en votación en consejo municipal se determine si se pone término o no al contrato de concesión. Y en votación, teniendo en vista todos estos antecedentes que se han señalado a este excelentísimo tribunal, el Consejo Municipal decide poner término al contrato de concesión por incumplimiento grave del contrato. A lo cual, la empresa concesionaria interpone en su legítimo derecho, por eso no se entiende cuál es la autotutela que supuestamente o las infracciones al debido proceso y al derecho a acción que sostiene, interpone, como en derecho corresponde, el ejercicio de una nulidad de derecho público. Quiero hacer un pequeño entre paréntesis en ese aspecto. Se ha tratado de sostener la existencia de un contencioso administrativo y la nulidad de derecho público. Bien es sabido que con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 19.880, expresamente se entró a regular los mecanismos impugnatorios, acciones impugnatorias en sede administrativa que pueden ejercer los administrados frente al ejercicio de las potestades o atribuciones de cualquier servicio público. En este caso en particular, no existe ninguna acción contenciosa administrativa en sede municipal. No existen reclamos de ilegalidad respecto a este punto, no existen recursos de protección, no existen invalidaciones administrativas que se hayan ejecutado respecto al acta de consejo. Lo único que existe es un proceso judicial, que es una acción de nulidad de derecho público en los términos del artículo 7º de la Carta Fundamental. Ahora bien, excelentísimo tribunal, es necesario realizar un análisis de contexto. ¿Cómo nace esta acción de nulidad de derecho público? Nace con el ejercicio de una medida prejudicial precautoria innominada. Posteriormente se le establece un plazo en el cual debe ejercerse la presentación de la demanda respectiva y posteriormente esta medida prejudicial innominada torna a ser una medida precautoria, como bien es sabido de acuerdo a las reglas clásicas del derecho adjetivo procesal. Pero acá hay un matiz que se ha omitido en los alegatos de mi distinguida contraparte y también se ha omitido en el requerimiento de inaplicabilidad y que esta parte lo señaló al evacuar su traslado al requerimiento. Una vez que a mi representado es notificado de la medida prejudicial innominada, ¿en qué consiste esta medida prejudicial innominada? En que el acta de consejo municipal y el decreto que pone término al contrato de concesión no produzca sus efectos jurídicos, lo cual le fue acogido. Notifican a mi representado y mi representado en ejercicio de su legítimo derecho interpone el incidente de oposición que establece el legislador procesal civil a propósito del establecimiento de las medidas precautorias. E indica
cuáles serían los requisitos que en derecho adjetivo no cumpliría la medida prejudicial precautoria interpuesta por la empresa concesionaria. Particularmente la empresa concesionaria, cuando presenta su análisis, hace un análisis de dos aspectos: el humo de buen derecho y el películum in mora. El humo de buen derecho no lo voy a entrar a analizar, sino que solamente el películum in mora, porque el humo de buen derecho es ese síntoma que deben tener los jueces, ese humo de buen derecho en orden a que existe una controversia o un conflicto. Es una obviedad, por algo existe la nulidad de derecho público. Por eso voy a hacer mi análisis en el películum in mora. Y en el películum in mora sostiene que existe un peligro que la municipalidad no tenga fondos para responder, o existe un peligro que la municipalidad está en un estado de insolvencia. Esa situación, por la doctrina y la jurisprudencia, se encuentra resuelta. Los servicios públicos no pueden caer en un estado de insolvencia como los particulares. Y esa es una situación que no amerita mayor análisis, por cuanto en el peor de los casos, me voy a colocar una situación hipotética, en el peor de los casos, si efectivamente la Municipalidad de Recoleta estuviera en insolvencia y dejase de existir ese ente municipal, la empresa concesionaria tiene que mandar al Estado de Chile, al fisco, porque en definitiva existe un bien nacional de uso público que le pertenece a la nación toda y que está siendo afectado y que está generando una afectación respecto a la empresa concesionaria. Esa hipótesis es la que rechazó el tribunal al acoger, reitero, el incidente de oposición formulado por esta parte. Ese es el contexto, excelentísimo tribunal, y ahora voy a entrar al análisis particular de la norma del artículo 279, número 2, y artículo 298, frase final, que es el fundamento de este requerimiento de inaplicabilidad. El artículo 279, número 2, establece una situación facultativa. Los distinguidos profesores de Derecho Procesal bien saben que el tratamiento que se da en cuanto a sus requisitos copulativos respecto de una medida prejudicial y respecto de una medida precautoria propiamente tal son distintos. Y los requisitos que se exigen respecto de una medida prejudicial son más exhaustivos. Si me lo permite este excelentísimo tribunal, voy a leer a la letra el artículo 279. Podrá solicitar como medida prejudicial las precautorias de que trata el título quinto de este libro, existiendo para ello motivos graves y calificados, y concurriendo las circunstancias siguientes. 1. Que se determine el monto de los bienes sobre que deban recaer las medidas precautorias, y 2. Que se rinda fianza u otra garantía suficiente a juicio del tribunal para responder por los perjuicios que se originen y multas que se impongan. En el ejercicio de las medidas prejudiciales, además de cumplir necesariamente con los requisitos copulativos propios de toda medida precautoria, dígase el películum in mora y el humo de buen derecho, además el legislador procesal civil en el artículo 279 establece dos requisitos adicionales copulativos que se deben cumplir en el ejercicio de una medida prejudicial, que son los que acabo de mencionar. Posteriormente, el artículo 298 señala lo siguiente en la parte final, que es lo que interesa este requerimiento. Podrá también el tribunal, y esa es la expresión que motiva este requerimiento, porque en definitiva lo que en la hipótesis de constitucionalidad que sostiene mi legítimo contradictor, parte del supuesto que el juez, al hacer el juez de la instancia, al hacer el análisis hermenéutico legal del otorgamiento o no de la medida prejudicial precautoria que se tornó en precautoria, él sostiene que le obligó al establecimiento de la caución. Eso en el análisis no es efectivo, porque en definitiva el mismo legislador procesal civil le entrega la facultad al juez. El juez podrá también, si lo estima necesario, y no tratándose de medida, entonces el juez podrá, es facultativo, si lo estima necesario, es facultativo. Y en este caso en particular, el juez tuvo en conocimiento la sentencia que esta parte invocó al inicio de su alegato, y en virtud de esos antecedentes que tuvo a la vista, consideró pertinente que la medida prejudicial precautoria que se había interpuesto no cumplía con los requisitos, primero, de existir un peligro de mora, y segundo, de haber exigido una caución. Y en virtud de esas alegaciones que hizo esta parte ante el juez del fondo, el tribunal determinó rechazar la medida
prejudicial precautoria tornada en precautoria interpuesta en el proceso. Ahora bien, como bien dijo mi distinguido colega, efectivamente la empresa Concesiones Recoleta dedujo recurso de apelación, el cual fue concedido en el solo efecto evolutivo y posteriormente se acogió una orden de no innovar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que motiva la gestión pendiente de este requerimiento de inaplicabilidad. Ahora bien, entrando derechamente a por qué se debe rechazar este requerimiento de inaplicabilidad, excelentísimo tribunal, voy a plantear las siguientes argumentaciones. El debate constitucional que nos trae a colación la empresa Concesiones Recoleta tiene un error de fondo, o dos errores de fondo, al parecer de este abogado. En primer lugar, nos plantea un control de constitucionalidad abstracto, siendo que lo que se debe analizar es un control de constitucionalidad concreto. Y en segundo lugar, del análisis del requerimiento no se observa cuál es el vicio de constitucionalidad que sostiene la contraria. Única y exclusivamente se limita a señalar una serie de normas constitucionales, pero no explica cómo ni en qué medida esas normas constitucionales están generando una vulneración o conculcación de derechos fundamentales. ¿Por qué planteo que no se señala el vicio de inconstitucionalidad? Como bien sabe este excelentísimo tribunal, la doctrina constitucional reconoce 4 tipos de vicios o 4 hipótesis de vicios de constitucionalidad: el vicio de voluntad, el vicio de contenido, el vicio de omisión y el vicio de procedimiento. Si uno analiza esos 4 vicios de constitucionalidad, que los voy a analizar someramente en aras del tiempo y posteriormente este excelentísimo tribunal podrá hacer su análisis de del requerimiento en contexto, del vicio de voluntad no existe vicio de voluntad porque en definitiva no existe o no se observa una norma jurídica que haya surgido esta infracción constitucional de un error de hecho. La contraria no explica en su requerimiento cuál es el error de hecho en el que habría incurrido el juez de primera instancia para rechazar su medida precautoria. El segundo tipo de vicio de constitucionalidad, el vicio de contenido, implica que existe una suerte de incompatibilidad o inaplicabilidad entre una norma y la Constitución. Uno podría entender que a ese tipo de vicio de constitucionalidad hace referencia la contraria en su requerimiento de inaplicabilidad, pero voy a explicar posteriormente por qué no se genera esta contradicción, sin perjuicio que algo ya se ha mencionado en mi alegato en estrado. En tercer lugar, el vicio de omisión. Lo descarto absolutamente porque, como bien sabe este excelentísimo tribunal, la omisión implica un no hacer algo, una abstención por parte de los jueces del fondo. Aquí los jueces del fondo han cumplido con el mandato que el ejercicio jurisdiccional y el debido proceso establece. Y en cuarto lugar, un vicio de procedimiento que en definitiva dice relación a un vicio de constitucionalidad en el proceso de formación de la norma, por lo tanto tampoco se genera esa hipótesis. Ahora bien, entendiendo que la hipótesis de trabajo del requerimiento de inaplicabilidad dice relación con la incompatibilidad entre una norma constitucional y normas legales, dígase el artículo 279 número 2 y el artículo 298 en su parte final. Señala la contraria, excelentísimo tribunal, una serie de derechos que se verían afectados y particularmente sostiene que se le ha vulnerado el derecho a la tutela. No puede existir vulneración al derecho a la tutela efectiva y a todos los principios del derecho procesal constitucional que señala la contraria a propósito del artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental, porque en definitiva es la concesionaria la que ha ejercido las acciones que en derecho corresponden. Es la concesionaria la que ha adoptado la decisión, ya sea por ir por la vía administrativa o ir por la vía judicial, y ella adoptó una decisión, que es la vía judicial. Es la concesionaria la que ha ejercido, reitero, las acciones cautelares respectivas. Y esta parte única y exclusivamente ha ejercido lo que en derecho corresponde. Una cuestión de legalidad frente a un incumplimiento contractual. Una cuestión de legalidad frente a los mandatos obligatorios que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece, frente a una parte contumaz en el respeto de los derechos y obligaciones que establece un contrato de concesión, que en los hechos y en la realidad hoy día es inviable. ¿Y por qué lo digo, ilustrísimo tribunal? Excelentísimo tribunal, disculpe, por los plazos.
Es inviable porque al año 2016 tienen que estar construidos los edificios de estacionamiento subterráneo. Estamos al año 2019. Lo único que se persigue por la empresa concesionaria es mantener el statu quo. Y en derecho el statu quo no se puede mantener, más aún cuando un servicio público debe cumplir con los mandatos que expresamente el constituyente y el legislador establecen. Por otro lado, sostiene dos derechos que se verían afectados: la igualdad ante la ley y el derecho a la seguridad jurídica o certeza en el derecho. La igualdad ante la ley o el juicio de igualdad, excelentísimo tribunal, supone un juicio de proporcionalidad, supone la existencia de discriminaciones arbitrarias. No puede existir una discriminación arbitraria en el ejercicio del artículo 279, número 1, cuando el mismo legislador establece que frente a una medida cautelar, el grado de rigurosidad o el estándar de rigurosidad legislativa que debe cumplir el concesionario o el demandante en el ejercicio de una acción cautelar es mayor y no lo cumple. Y como no lo cumple, el tribunal, frente, reitero, al incidente de oposición, porque eso es lo que se ha omitido, el incidente de oposición formulado por la empresa, por la Municipalidad de Recoleta, le indicó al tribunal de los requisitos que establece el legislador, estos requisitos no se cumplen. Por lo tanto, esa medida precautoria innominada prejudicial nunca debió haber sido otorgada. Y eso es lo que en definitiva el tribunal, observando esa deficiencia, acoge y rechaza la medida precautoria. Por lo tanto, no puede existir un criterio de discrecionalidad, una falta de arbitrariedad o una discriminación arbitraria por parte de la decisión de un juez. Y aún más, si uno considerase que respecto a la decisión de un juez existe una decisión arbitraria, para eso existen los recursos procesales correspondientes frente a la falta o agravio que comete una judicatura, que es lo que ha hecho la contraria, le interpone su recurso de apelación. Y respecto a la seguridad o certeza en el derecho, ¿qué mayor seguridad o certeza en el derecho que la empresa ha incumplido su contrato? ¿Qué mayor seguridad o certeza en el derecho que en definitiva lo que hace el ente municipal es cumplir con el contrato, es cumplir con la ley orgánica constitucional de municipalidades frente a una parte que no cumple su contrato? Aún más, se señaló someramente que hay una serie de juicios de policía local. Efectivamente hay 40, 50 juicios ante el primer y segundo juzgado de policía local. Y lo que se discute ante esos tribunales es que la empresa concesionaria funciona sin patente municipal, que ha sido ratificado por el primer y segundo juzgado de policía local y ha sido apelado por la empresa concesionaria. Aún más, tenemos una empresa que está explotando un servicio con abierta infracción a la ley de rentas municipales, de acuerdo a lo resuelto por el primer y segundo juzgado de policía local, y reitero el excelentísimo tribunal, pendiente de resolver recursos de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Para efectos de finalizar mi alegato, excelentísimo tribunal, además solicito que se traiga a colación y se respete la jurisprudencia invariable y reiterada de este excelentísimo tribunal a propósito de los controles de constitucionalidad, particularmente en el sentido que este excelentísimo tribunal, en forma reiterada, y voy a citar los roles respectivos, en las causas roles 493 y reiterado en las causas roles 1145, 1349, 2017, 2075 y varios roles que esta parte ha citado como ejemplo de este excelentísimo tribunal, se ha resuelto en forma invariable que la labor del requerimiento o el control de constitucionalidad que se debe realizar en un requerimiento de inaplicabilidad es un control en concreto y no en abstracto. Lo que plantea el requerimiento de inaplicabilidad formulado por la contraria es un control de constitucionalidad abstracto. Los roles que ha citado y que dicen relación, como bien dijo la contraria, no dicen relación a este tema, dicen relación con proyectos de ley y establecimiento de sanciones administrativas. El establecimiento de una caución o rendición de fianza en los términos que establece el legislador procesal civil no es una sanción, es simplemente una medida para precaver en el futuro, como dice el mismo artículo 279, de responder por los perjuicios que se originen y las multas que se impongan.
de responder, reitero, de los perjuicios que se originen y multas que se impongan. Las multas las hará efectivo el ente municipal de conformidad al contrato, y los perjuicios que se originen, qué mayor perjuicio no solo a la comunidad de la Recoleta, sino que mayor perjuicio al fisco y a un bien nacional de uso público, cuando debiendo una empresa cumplir con su contrato, construir 2 estacionamientos subterráneos, lo único que hace excelentísimo tribunal es judicializar para efectos de no cumplir. Por lo tanto, esta parte solicita que se rechacen todas sus partes del requerimiento de inaplicabilidad deducido, particularmente invocando el ejercicio reiterado y permanente de la jurisprudencia de este tribunal respecto a los mecanismos de control concreto y no abstracto que debe establecer este excelentísimo tribunal, y porque además en la hipótesis de control abstracto que sostiene la contraria en su informe en derecho recién presentado, atenta contra el sistema de medidas cautelares que la historia del derecho procesal civil ha establecido. Por lo tanto, generar y omitir que frente a futuros actos de incumplimiento contractual simplemente no se exija una caución. En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito a este excelentísimo tribunal se rechace con coste el requerimiento de inaplicabilidad aducido por la empresa Concesiones Recoleta S.A. Muy bien. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? No siendo así, rectificaciones de hecho. Brevísimas, su señoría excelentísima. Es lamentable tener que referirse a aspectos que nada tienen que ver con la discusión, pero tiene que hacerse cargo. De los procesos señalados, solo uno tiene sentencia firme. Se rechazó la demanda, se rechazó la reconvención. Todos los demás procesos están en discusión. Esta parte no ha judicializado para abusar, esta parte ha judicializado porque el Estado de Derecho de que goza mi representada, la Municipalidad de Recoleta, y perdónenme y pido excusas por la metáfora, es el equivalente seguramente al que se vivía en la RDA en los años 60. Frente a los abusos, nos hemos visto obligados a recurrir a la justicia en distintas ocasiones con resultados que estarán por verse, porque los procesos que mencioné están todos pendientes. Simplemente eso. A lo último, que patente efectivamente hay, así se estableció en el recurso de protección que ganó esta parte de la semana hace 3 semanas. Nada más. Muy bien. Una rectificación. Sí, cómo no. Su señoría, excelentísima. Reitero que esta parte señaló en estrado que la única causa que se encuentra firme ejecutoriada es la que acaba de señalar el colega y que todas las otras están con recursos de apelación pendientes. Respecto a la patente, si bien es cierto no viene a colación este tema, el recurso de protección que señala mi legítimo contradictor está pendiente de resolver y está lo resuelto por la primer y segundo juzgado de Policía Local de Recoleta, que reconoce la infracción y es el órgano llamado a regular las infracciones a ley de rentas municipales. Fue acogido por la Corte. Ministro Letelier. Señor presidente, a las dos partes, ¿cuál es el rol de ingreso al recurso de protección? El rol de ingreso del recurso de protección. No lo tengo a la mano, Yo su creo señoría que excelentísima. se lo digo de inmediato. Le van a dar el dato, colega. 25.167/2018, que tiene sentencia hace 2 semanas. Está apelado por el distinguido contradictor. Muy bien, concluida la audiencia. Gracias.